Conociendo al enemigo, parte 9. El nacimiento de Tamuz y el politeísmo. Ahora al final, sabemos que Nimrod encuentra una violenta muerte, pero hay historias que contrastan el por qué y cómo pasó. Algunos han sugerido que fue la mano de los descendientes de Sem que se indignaron por lo que Nimrod estaba intentando hacer en Babilonia. Otros sugieren que fue una rebelión activa de una banda de sus súbditos. La versión de eventos más intrigante y escandalosa, sin embargo, era que había sido asesinado por Semiramis, su esposa. Todas las historias coinciden en que Nimrod tenía una táctica brillante, pero al parecer cometió un error fatal permitiendo que Semiramis retuviera el control de su religión, porque era su religión la verdadera fuente tras su gobierno. A través de la religión, ella se ganó el corazón y las mentes de la gente y usó esto a su favor cuando se presentó una división entre ella y Nimrod. Ella se embarazó con un hijo ilegítimo. Cuando Nimrod escuchó esto, amenazó con quitarle el trono y revelar sus verdaderos orígenes como prostituta. Pero Semiramis tomó represalia, ideando un plan para quitarle a él y retener ella el poder. Se cuenta que ella mandó a los sacerdotes a que lo mataran en una fiesta anual del Año Nuevo. Luego, a los babilonios se les dio otra versión de la historia para explicar su muerte. Cuando ella por fin dio a luz a su hijo ilegítimo, todavía fue un poco más allá y le afirmó a la gente que el niño era una inmaculada concepción de la reencarnación de Nimrod. La llamó Tamuz y lo presentó como la simiente de la mujer mencionada en Génesis 3, el Mesías. Nosotros sabemos que este versículo realmente se refiere a Jesucristo. Así es que Tamuz fue el primer impostor de Cristo, el primer anticristo. El reinado de Semiramis, después de las repercusiones de este evento, ya no fue muy firme, y por la creciente amenaza a su seguridad, ella empezó a construir murallas, torres y puertas alrededor de la ciudad de Babilonia para defenderse. Ella fue en realidad la primera en hacer fortificaciones de este tipo, y por lo tanto fue muy asociado con este concepto, que más tarde, seguido ella era representada con una corona de torrecillas. Para asegurar su posición, ella enfatizaba cada vez más su rol como Madre de Dios y la Reina del Cielo. En otras palabras, ella continuó usando la motivación religiosa para mantenerse en poder. Al ir creciendo Tamuz y llegar a la madurez, empezó a demandar que se le instalara como rey. Semiramis no solo se negó a esto, sino que viendo que él se estaba convirtiendo en una amenaza para su reino, tramó un plan para deshacerse de él de la misma forma que lo había hecho con Nimrod. Tamuz, sin embargo, se dio cuenta de su plan y la atravesó con una espada antes de que ella pudiera implementar su plan. Luego purgó del sacerdocio a todos los que no le juraron lealtad para consolidar su posición dentro de su religión. Esto terminó los 102 años de reinado de Semiramis, pero no terminó sin embargo su relevancia. Después de su muerte, Nimrod siguió siendo adorado como el dios del sol. Después de su muerte, Semiramis siguió siendo adorada como la diosa de la luna, y ellos siguieron siendo representados por las lumbreras principales del cielo. Semiramis, también conocida como la Gran Madre, Madre Divina, Madre Virgen, etc., seguido era representada parada en una luna creciente con estrellas alrededor de su cabeza. A ambos, Nimrod y Semiramis, también se les dieron nombres nuevos en sus nuevos puestos en forma de Dios. Nimrod fue confirmado por el sacerdote de su religión como un dios llamado Marduk, y Semiramis fue confirmado como una diosa llamada Astarte. Estos nombres, sin embargo, nunca fueron revelados a las masas, sino que en lugar de eso, sus atributos fueron establecidos bajo sobrenombres de varios dioses constituidos para el interés del público. Por ejemplo, en términos cristianos, podemos llamar a Dios Jehová Iré, significando el Dios que provee, o Jehová Nisi, lo cual significa Dios es mi estandarte. Pero nosotros sabemos que estos nombres se refieren al mismo Dios. En Babilonia, sin embargo, estos diferentes nombres representaban diferentes partes del carácter de Nimrod y Semiramis, transformados en entidades todos separadas, y en el politeísmo, la adoración a dioses múltiples había verdaderamente nacido. Algunos de los egos alterados de Marduk, por ejemplo, incluían Inke,
o Apsu, que es el dios de la sabiduría, los encantamientos y las profundas aguas del océano. Otra era Asayuji, el dios de la sanidad y el exorcismo. Otra era Nebo o Nebu, quien se creía había salido de una cueva, un hoyo en la tierra. Así que ceremonias de adoración fueron llevadas a cabo para Nebo debajo de la tierra. Este tema de las cuevas se hizo significativo en las creencias de Babilonia y es un tema recurrente. Curiosamente, hace eco con Apocalipsis 13, que habla de una bestia que sale de la tierra. Los nombres Nebo y Bel se convirtieron en nombres oficiales de Marduk, periodos más tarde, y fueron populares en estos mismos periodos entre las clases que gobernaban en Babilonia como nombres de elementos. De la misma forma que los musulmanes seguidos son llamados Muhammad como su profeta, los babilonios seguidos tenían nombres como Nebuchadnezzar y Belshazzar. Finalmente, y casi de mucha importancia, Marduk era conocido como Baal. Este es el nombre principal porque otras naciones, incluida Israel, fueron introducidas a la adoración de Marduk. Baal quiere decir señor o amo, y desde tiempos muy tempranos era conocido como el dios del sol. Bajo este nombre, y con muchos prefijos y sufijos, era adorado por los cananeos, los fenicios, los sirios y hasta cierta extensión por los egipcios. El nombre Baal a veces ocurre en conexión con un lugar. Por ejemplo, en Peor era conocido como Baal Peor, o en Hermón, Baal Hermón. Más frecuentemente ocurría con atributos compuestos como Baal Zebud, que quiere decir Dios de las moscas. Todavía hoy día uno de los apodos de Satanás. Zebud, que quiere decir mosca, origina de la raíz de la palabra que significa moción inquieta. Así es como Baal Zebud tiene un doble significado como Dios de inquietud y desorden. Esto concuerda precisamente con las características de Satanás descritas en Job 1.7. Baal-Zephón, otra versión famosa, significa Señor del Norte Negro o Señor del Norte Vacío, y Meribbaal se traduce como el Señor de la Rebelión. Todos esos diferentes nombres son solamente diferentes lados del mismo dado. Todos originaron con Marduk, que era Nimrod. Finalmente, como todos los dioses y diosas paganas, originaron de la disfuncional familia de Nimrod, Semiramis y Tamuz y el sistema babilónico. Esto claramente afectó los puntos de vista de cómo eran los dioses y diosas de los tiempos antiguos. A los dioses se les daba estructuras como el de familia. Los dioses se metían en problemas, discutían, competían por posiciones y eran propensos a tener problemas familiares como cualquier humano. Como la primera familia babilónica, ellos también se mataron entre sí. Simplemente dicho, ellos se hicieron como humanos. La religión babilónica se desarrolló de tal forma que el hombre imaginó a sus dioses en conformidad con la imagen del hombre. Los dioses de los babilonios no solamente se sabía que interactuaban el uno con el otro y manejaban sus asuntos como los humanos lo hacían, sino que también se comportaban como los humanos, o peor. Un poeta moderno escribió, entre más los dioses se hacen como hombres, más fácil se hace para el hombre creerle a los dioses. Cuando ambos solo tienen apetitos humanos, entonces los bribones adoran a los bribones.